Bienvenidos a esta edición del programa Miradas. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Ortega y el licenciado Campos, presidente y comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. También contamos con la presencia del licenciado Roberto Burgos, del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de FUNDE, y su servidor César González, profesor del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA. A continuación vamos a abordar el tema de la Ley de Acceso a la Información Pública y nos vamos a centrar básicamente en los pasos para solicitar la información y además el rol que van a jugar los servidores públicos en la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Para ello se ha preparado un video que nos informará o nos dará un panorama más amplio de la Ley de Acceso a la Información Pública. En un avance de noticias, informamos que el concejal de la alcaldía municipal fue destituido de su cargo al comprobar que estuvo involucrado en la malversación de fondos destinados para la construcción de una carretera de dicha comunidad. La captura fue posible gracias a la denuncia de un ciudadano que acudió a su... Pues sí, cuando usted compra la masa, ahí le cobran los impuestos a usted. Ah, pero yo pago solo lo que el vendedor me dice. Pues sí, pero ya la empresa ya le cobró todos los impuestos a usted. Usted solo paga el total. Ah, pero eso yo no lo sabía. Sí, pero ahora ya lo sabe, entonces. Hola, niña Ceci, ¿cómo está? Mire, veo que hoy tiene ayudante. No, si no puede echar ni siquiera una tortilla, mucho menos me va a echar una pupusa. Lo único que me está explicando sobre los impuestos que yo pago. Y de todo lo que se gastan los políticos. Entonces esos impuestos yo los estoy pagando. Sí, niña Ceci, y de eso quiero hablar con vos. ¿Y ahora qué pasó? Ay, yo te voy a contar. ¿Nos comemos unas pupusitas? Sí, ¿de queso? Sí, 3. 3 de queso y 3 de frijol con queso. Ya se las llevo. Va, gracias. Gracias. ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Le robaste la pulsera a tu abuela o qué? Ay, no molestes. Esta pulsera no es de viejita y yo no me he robado nada. El que sí robó fue el concejal de una alcaldía. Ay, no me acuerdo el lugar. Yo escuché en la radio que lo habían descubierto gracias a la participación de un ciudadano. ¿Cómo así? Pues mira, el ciudadano, haciendo uso de la Ley de Acceso a la Información Pública, se acercó a la alcaldía, pidió información y ahí descubrieron todo. O sea que al final la ley sí funciona. Es que la ley sí funciona si nosotros le damos vida. Si no, queda como un papel ahí tirado debajo de la mesa. Ah, ya te entendí. Pero ¿y entonces vos qué quieres hacer? Aquí les traigo las pupusas, las 3 de frijoles con queso y las 3 de queso. Gracias. Ay, gente. Ya les traigo el fresco. Gracias. Gracias. ¿De qué pediste? De frijol con queso. Dame uno. Aquí tienen el fresquito. Gracias. Es que mira, me está dando curiosidad por saber cómo manejaron los fondos para el proyecto aquel de la colonia, el de la cancha de básquet. Es cierto. Y además es nuestro derecho. Además, es mi dinero. Y entonces, vamos mañana a la alcaldía. Sí, vamos. Pero ¿A ya qué quiero- horas? Antes que nada, Sofía, debemos saber qué clase de información existe dentro de la Ley de Acceso a la Información Pública. Primero tenemos la información pública, es decir, toda aquella información relacionada con el quehacer de la institución, las actividades que realizan y la documentación que producen. Por ejemplo, la información de las funciones de todo el personal que ahí trabaja. Presupuestos, salarios, memorias de labores, los viajes que hacen, entre otros. Las obras o proyectos en que están trabajando, fotografías, videos, contrataciones, auditorías, actas de consejo, etcétera, etcétera. En segundo lugar, tenemos la información reservada. Se le llama reservada porque divulgar su contenido podría poner en peligro al Estado y a la sociedad salvadoreña. Por ejemplo, dar información sobre las licitaciones que están en proceso en las alcaldías, la información que afecta investigaciones, la persecución de delitos o cualquier otro proceso judicial, los planes del ejército o de la policía.
y todo aquello que ponga en peligro evidente la vida o seguridad de una persona. Esta información es reservada solamente por un periodo y debe estar justificado. Pero ya luego de que ha pasado todo, ya debe estar disponible y publicarse. Además, no todas las instituciones manejan este tipo de información. Por ejemplo, en una alcaldía casi toda la información puede ser divulgada. Y en tercer lugar tenemos la información confidencial. Es confidencial porque si se divulga afectaría el interés personal. Por ejemplo, los datos personales de cada uno de nosotros. A estos datos solo puede acceder cada persona, ya que cada uno de nosotros somos los dueños de esa información. Exacto, yo no puedo solicitar información tuya sobre cuánto ganas, sobre tus propiedades, de tu familia o de tu salud. Si esta información confidencial se hiciera pública, violaría mi intimidad y el derecho a la privacidad que cada uno de nosotros tenemos. Ahora que ya conocemos los diversos tipos de información, vamos a la alcaldía y conozcamos los pasos que se deben seguir. Tenemos que hacer uso de cuál tipo de información, Sofía. Mira, la pública, la privada, la confidencial, pero ojalá y no tenga información. La ley obliga a que cada institución cuente con una unidad de acceso a la información pública. Y ahí estará el o la oficial de información, quien es la persona asignada para atender nuestra petición. Quiere decir que la solicitud de información no se debe pedir a cualquier persona. Es bueno saber que hay una oficina y una persona encargada para hacer todos estos trámites. ¿Dónde queda la unidad de acceso a la información pública? Aquí al final del pasillo, ahí está la oficial de información. Ah, ¿allá? Sí, allá. Bueno, gracias. Gracias. Hola, usted debe ser la oficial de información. Exacto, ¿en qué les puedo ayudar? Venimos a pedir información sobre un proyecto que hizo esta alcaldía en nuestra comunidad. Claro, tomen asiento. Gracias. Mire, que nosotros sospechamos que se pagó más de lo que costó la obra, entonces quisiéramos saber si... No hace falta que expliquen para qué o por qué quieren la información. Nosotros pensamos que nos iban a interrogar. No, la Ley de Acceso a la Información Pública dice que ninguna institución o ningún oficial debe preguntarles para qué están solicitando la información. Claro, si es nuestro derecho. El primer paso es presentar una solicitud de información. Esta solicitud la puede hacer cualquier persona o su representante. Solamente debe presentar el DUI. La solicitud puede presentarse de forma escrita o de manera electrónica. Pero si nos trae la solicitud escrita o electrónicamente, la puede solicitar verbalmente. En este caso, yo, la oficial de información, le puedo ayudar a llenar la solicitud. Realmente es bien fácil. Solo debemos manifestar de forma clara y precisa la información pública que estamos solicitando. En la solicitud se debe colocar el lugar y medio para recibir las notificaciones. Es bien importante saber que no debemos pagar nada por esta información, es decir, que este servicio es gratis. Si revisa la información en el mismo lugar donde se solicita, usted no debe pagar nada. Pero si quiere llevarse el documento, deberá pagar el costo de la fotocopia. Si queremos que nos envíen esta información por correo postal, también debemos pagar esos gastos de envío. En caso que desee la información en una memoria USB, en un CD o por correo electrónico, entonces no pagará absolutamente nada, siempre y cuando nos proporcione la USB, el CD o la dirección de correo electrónico. Después de haber hecho la solicitud, nos entregarán una constancia que debemos guardar para reclamar la información solicitada. La oficial de información le dará trámite a nuestra solicitud y nos explicará la fecha en que nos dará la respuesta. Esos tiempos para la entrega de la información ya están estipulados en la Ley de Acceso a la Información Pública. Recordemos que hay diferentes tipos de información y en algún caso nos podrían negar la información que estamos solicitando, principalmente si está clasificada como reservada o confidencial. Otra posibilidad es que la información no esté disponible todavía, porque se está procesando. O porque esa información está en manos de otra institución. En este caso, yo, la oficial de información, le orientaré dónde debe solicitarla.
Entonces, cualquier duda que tengan pueden regresar a la institución y con gusto les atenderemos para resolver esas inquietudes. Muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes por cualquier cosa. Ok, gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Según el tipo de información que solicitemos, así será nuestro tiempo de espera. Por ejemplo, la información oficiosa deberá ser entregada de inmediato. Pero si la información que solicitamos tiene 5 años de haberse producido, deben ir a los archivos a buscarla y nosotros debemos esperar un máximo de 10 días. También esperaremos ese tiempo si la información es compleja o delicada. Y si la información tiene más de 5 años de haberse creado, debemos esperar un máximo de 20 días. Realmente es poco el tiempo que hay que esperar. Puede darse el caso que por diferentes motivos no nos den la información ni una explicación. Entonces presentamos un recurso de apelación en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Si no, también podemos presentar el recurso de apelación ante el oficial de información. El oficial de información nos comunicará la resolución. Puede que finalmente nos den la información solicitada o nos den una explicación por qué se ha denegado. Sigo pensando que es muy fácil hacer valer la ley de acceso a la información pública. Lo difícil es crear conciencia para que ya no nos quedemos en la casa de brazos cruzados. Hay que estar bien atentos. A veces solo hablamos y criticamos. Mejor actuemos. Y comprobemos que los funcionarios están manejando bien nuestros pocos recursos. Bueno, acabamos de ver este video bastante ilustrativo donde se nos muestran los pasos para solicitar información. Licenciado Ortega, en el video se nos habla de distintos tipos de información y entre ellas se nos habla de la información pública. ¿Me podría explicar de qué se trata ese tipo de información? Bueno, la administración pública viene a través de la ejecución presupuestaria. Es el presupuesto de la nación que aprueba la Asamblea Legislativa y esto viene de los fondos de impuestos que colecta el Estado, que es la población la que está aportando prácticamente los fondos públicos. Por lo tanto, tienen derecho a saber cómo se ejecuta el presupuesto año con año, día a día, mes a mes, para poder saber si están bien invertidos o no. Exacto, es que es bastante interesante este tema, porque al hablar de acceso a la información pública es como uno de los ejes en los que se mueve la transparencia, ya que la transparencia incluye tanto la rendición de cuentas como el acceso a la información pública. Y este derecho de acceso a la información pública también tiene límites, los cuales están o que se encuentran en la ley. Y ahí también se nos hablaba de otros tipos de información, la información reservada y la información confidencial. Licenciado Campos, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de información? La información reservada, César, está relacionada con toda la seguridad del Estado. Aquí hay información que se clasifica porque de revelarla en un momento determinado puede ocasionar un perjuicio a los intereses del Estado. Por ejemplo, durante la persecución de un delito. Y la información confidencial es aquella información relativa a los datos personales de cada ciudadano. Okay. Y, licenciado Burgos, ¿quién es el que clasifica esta información? ¿Quién dice este tipo de información es reservada? Bueno, yo creo que antes de tocar el tema de la información reservada, ¿verdad?, que es una realidad cotidiana, por ejemplo, cuando uno está ejerciendo su derecho a acceso a la información pública, puede enfrentar limitaciones, ¿verdad? Y es normal que todo derecho termina teniendo alguna limitación en la ley con base a un interés público superior, ¿verdad? En el caso de la información reservada, tradicionalmente en este país, ¿verdad?, la información ha sido un factor de poder. Entonces, reservar la información antes de la vigencia plena de la Ley de Acceso a la Información en mayo del año pasado, ¿verdad?, fue una costumbre, ¿verdad?, que era posible reservar información a cambio de no rendir cuentas. En alusión al video, los jóvenes iban a buscar un oficial de información.
¿Qué rol juega el oficial de información en torno a la ley? Cada institución del gobierno y entidades municipales, por la ley, está obligada a tener una unidad de acceso a la información pública. En esta unidad de acceso a la información pública hay un oficial de información que es el puente entre la ciudadanía y las instituciones del Estado, a fin de que se les pueda facilitar toda información que sea pública. Ahora bien, ¿y tienen conocimiento, el licenciado Ortega, cuál es el estado actual? Si todos los entes obligados han nombrado oficiales de información o si existe algún ente obligado que aún esté pendiente en esa tarea. Bueno, la semana pasada nosotros tuvimos una reunión con los oficiales de información del Ejecutivo y otras ramas, pero yo creo que este dato no lo tengo preciso para poder decir si hay alcaldías que ya cumplieron o no, porque no conocemos, porque he escuchado que hay algunas alcaldías que todavía la ley les obliga, no les obliga, sino que dice podrán nombrar a alguien del consejo para que pueda actuar en este sentido. Acuérdese que crear una oficina hay que tener un presupuesto. Y las alcaldías, hay muchas alcaldías que su presupuesto pues es bien limitado, pero eso no quiere decir que no lo puedan hacer. Nosotros estamos haciendo los estudios necesarios para poder hacer una visita, digamos, tal vez no a todas las alcaldías, sino que al rector de las alcaldías, visitarlos para que nos digan cómo está el proceso y si ya las tienen todas. La ley nos presenta sanciones, ¿verdad? Procedimientos claros en caso de que no se han nombrado oficiales de información. Y en estas situaciones, ¿a quién se tiene que sancionar? Ya se nos hablaba de las alcaldías, pero ¿quién sería entonces el responsable de esa sanción y qué tipo de sanción ameritaría? Bueno, la Ley de Acceso a la Información Pública establece una serie de funciones para los institutos de acceso a la información, para el Instituto de Acceso a la Información Pública y para los oficiales de información en este tema. Nosotros consideramos en la LAC de que el oficial de información viene a ser como el eslabón, quizá el más importante entre la ley y los usuarios de esta, ¿verdad? Porque es un oficial de información que precisamente canaliza las peticiones y va a documentar las mismas. El Instituto de Acceso a la Información Pública tiene la atribución para sancionar, ¿verdad?, a aquellos titulares que no han hecho ese nombramiento y, bueno, la sanción puede ser desde las recomendaciones y las mismas multas que puede establecer el mismo derecho administrativo. Lo importante es que haya oficiales de información y quizás la omisión más sentida en este aspecto es en la Universidad de El Salvador, ¿verdad?, una institución con una gran autonomía y que aún no tiene nombrado un oficial de información y respuesta. Es importante, ¿verdad?, que el oficial de información, bueno, que esté nombrado y aparte que cumpla su labor. Y una de las obligaciones es velar por el cumplimiento de que se publique la información oficiosa. Y por lo general las instituciones la publican en páginas web. Pero ¿qué ocurre, licenciado Campos, en el caso de las alcaldías que no cuentan con el presupuesto o no cuentan con ese desarrollo tecnológico para poder colgar la información oficiosa en la web? ¿Qué alternativas pueden tener? Otras alternativas, César, que se tienen son por medio de boletines, carteleras institucionales o simplemente tener en archivo esa información disponible para cualquier ciudadano. Bueno, en esta edición especial del programa Miradas estamos conversando sobre la Ley de Acceso a la Información Pública. Es importante resaltar que para que esta ley se pueda llevar a cabo es necesaria la participación de la sociedad al realizar solicitudes de información, pero también es importante que los servidores públicos cumplan con su función y el siguiente video está diseñado para explicar cómo los servidores públicos deben de cumplir esta función que la Ley de Acceso a la Información Pública establece. Esta es la unidad de acceso a la información pública. Aquí es el lugar donde puedes encontrarme y solicitar la información que necesites. Acá
Acabo de recibir esta solicitud de unos jóvenes que desean saber sobre los fondos que esta alcaldía invirtió en su comunidad. Quien conoce detalladamente este proyecto es Ricardo, así que le voy a ir a pedir ayuda. Hola Ricardo, ¿me regalas unos minutos? Hola Blanqui, fíjate que tengo unas cositas pendientes, pero yo sé que cuando vos me llamás tengo que atender rápidamente. Así me gusta. Todos los servidores públicos debemos hacer efectiva la Ley de Acceso a la Información Pública. Exacto, nuestro trabajo es servir a los ciudadanos y atender sus peticiones. Decime, ¿para qué soy bueno? Fíjate que un ciudadano me ha solicitado información sobre la construcción de una cancha de básquetbol. Recordemos que la Ley de Acceso a la Información Pública está diseñada para que los ciudadanos conozcan y fiscalicen sobre todas las actividades que realizamos las instituciones del Estado. Además, es un derecho que tienen todos los ciudadanos y nosotros, como funcionarios públicos, debemos de hacer cumplir ese derecho. Así como tú, deberían de ser todos los servidores públicos. Además de alcaldías, ministerios, asamblea legislativa y demás instituciones del Estado, recordemos que la ley también se aplica a las autónomas, como son el Seguro Social, CEL, ANDA y otras instituciones. El primer paso es que cada institución funda la Unidad de Acceso a la Información Pública. Según cada institución, la unidad de acceso a la información pública puede requerir de mucho o poco personal. Incluso puede que no sea una oficina independiente, sino unidad auxiliar. Esto dependerá de la estructura de cada institución. En algunas instituciones del órgano ejecutivo y autónomas funciona la Oficina de Información y Respuesta OIR, que tramita todas las peticiones del público. En segundo lugar, se debe nombrar al oficial de información, que es la persona que atenderá la unidad de acceso a la información pública. Oficial de información como yo, que debo atender todas las solicitudes del público. El oficial de información será nombrado por el jefe de la institución mediante un concurso abierto, público y transparente, ya sea dentro o fuera de la institución. Hay instituciones pequeñas, como las alcaldías de municipios pequeños, donde la unidad de acceso a la información pública se compone únicamente por el oficial de información. Ideal sería que el oficial de información no desempeñe otras funciones, pero la verdad es que muchas instituciones hacen un gran esfuerzo con el personal que tienen. Incluso, la ley dice que estas funciones pueden ser atribuidas al secretario municipal o a cualquier miembro del consejo municipal. Lo importante es que la persona que asuma esta función cumpla con los requisitos establecidos por la ley, como por ejemplo ser una persona honrada. Mayor de 21 años, salvadoreño, de preferencia con título universitario. No tener antecedentes penales y con experiencia en la administración pública. Recordemos que el oficial de información tiene la gran responsabilidad de recabar, clasificar y difundir la información. Cada unidad administrativa y nosotros, los servidores públicos, debemos atender las peticiones del oficial de información. Yo estoy obligada a dar trámite a todas las peticiones, lo cual será posible con la colaboración de todos y todas. Por eso es bien importante que toda la información de cada unidad administrativa esté bien organizada y clasificada. Recordemos que la información se clasifica en información pública, información reservada y la información confidencial. Blanqui, por cierto, ¿quién clasifica esa información? ¿Vos, la oficial de información? No, Ricardo. La Ley de Acceso a la Información Pública estipula que la máxima autoridad de cada institución es el responsable de clasificar esa información. Ah, yo creí que la que decidía sobre la información y su clasificación eras vos, la oficial de información de la alcaldía. No, es cada jefe de cada institución. Entonces, la información de este proyecto de la cancha la tenés que mostrar porque... Hey, sí, hola. La tenés que mostrar porque alguien te la pidió, pero ¿y qué pasa con otra información de otros proyectos si no llegan a pedírtela? Siempre la tenés que mostrar porque es pública, para eso está creada esta ley. Mira, Blanqui, y una pregunta. Ajá. ¿Quién es el jefe del oficial de información? Es decir, ¿quién es tu jefe? Cada institución, según su estructura orgánica, decide quién es el jefe del oficial de información. Sin embargo, Ricardo, se recomienda que esté lo más cerca de la máxima autoridad de la institución. Sí, bueno, eso me imagino que es porque el jefe tiene que tener una gran responsabilidad al ver que el oficial de información esté haciendo un buen trabajo. Bueno, Blanqui, vamos, que te toca entregar esa información porque es pública. Va a estar bien.
¿Qué pasa si todo esto que dice la Ley de Acceso a la Información Pública no se cumple en las instituciones? Ah, eso sí es delicado. Acordate que es una ley y es obligación de todos y todas cumplirla. Ya me estás asustando. No, Ricardo, no tenés de qué asustarte. Si actúas correctamente, no pasará nada. Bueno, tenés razón. Si trabajamos con transparencia y efectividad, no hay por qué temer. Exacto. Por ejemplo, los malos procedimientos se clasifican en leves, graves y muy graves. Malos procedimientos leves serían: pedir justificación para la entrega de información, elevar los costos de reproducción o fotocopiado sin justificación alguna, no proporcionar la información en el plazo fijado por la ley. Malos procedimientos graves serían: actuar con negligencia con las solicitudes y la difusión de la información, denegar información que es pública, no proporcionar información solicitada por un oficial de información, identificar como reservada información que no tiene esa clasificación, proporcionar parcial o de manera ilegible la información al oficial de información. Y finalmente, los malos procedimientos muy graves serían: sustraer, destruir, ocultar o alterar información bajo su custodia, entregar o difundir información reservada o confidencial, incumplimiento para nombrar al oficial de información, negarse a entregar información sin la debida justificación, tener desordenada y desactualizada la información. O sea, que en los malos procedimientos todos podemos tener alguna responsabilidad, no solamente el oficial de información. Exacto, hacer cumplir la ley nos compete a todas y todos los servidores públicos y todos estamos expuestos a cometer faltas. Como toda ley, si uno comete una falta, hay infracciones. Exacto, cada falta leve, grave o muy grave puede ser sancionada. Recordemos que la Ley de Acceso a la Información Pública pretende combatir la corrupción. Es por eso que si no se cumple, nosotros, los funcionarios públicos, podemos ser sancionados. Por cometer infracciones leves, se impondrá al infractor una multa de 1 hasta 8 salarios mínimos mensuales. Por cometer infracciones graves, se impondrá al infractor una multa de 10 a 18 salarios mínimos. Por cometer infracciones muy graves, se impondrá al infractor una multa de 20 a 40 salarios mínimos. Además, al cometer 2 o más infracciones muy graves en el plazo de 1 año, se le suspenderá por 30 días o podría ser destituido. Además, la ley dice que todas esas sanciones impuestas serán publicadas en los medios electrónicos e incorporadas como anexos en los informes anuales. Recordemos que estamos hablando de una ley de la República, por lo que al tener indicios que se han cometido actos delictivos con el manejo de la información, se debe notificar a la Fiscalía para que tome cartas en el asunto. La verdad, Blanqui, es bien importante y necesario conocer la ley. Sí, exacto, porque eso nos ayuda a saber en qué están invirtiendo los fondos los funcionarios. Sobre lo que estábamos hablando, aquí tengo el documento del proyecto de la cancha de básquet, así que te entrego la información que me pediste. Gracias, Ricardo. Qué bueno que ahora todos los servidores públicos actuaremos con honradez y transparencia. Así, las instituciones funcionarán mejor. Hablando de funcionamientos, se me olvidaba contarles que para garantizar la aplicación de esta ley existe el Instituto de Acceso a la Información Pública. O sea, que este instituto vigilará que la Unidad de Acceso a la Información Pública y los oficiales de información funcionen correctamente. Por ejemplo, si una persona que ha solicitado información no se siente satisfecha con la respuesta, puede visitar el Instituto de Acceso a la Información Pública y este verificará si se está actuando correctamente. Entonces, este instituto verificará que todo esté en orden, si no, sancionará a los servidores públicos. No hay duda que esta ley de acceso a la información pública garantizará el buen funcionamiento de las instituciones del Estado. Y nosotros, como servidores públicos, estamos llamados a cumplirla. ¿Sabes, Ricardo? Me gusta esta ley porque hará que seamos un país mucho mejor, más democrático y justo. Y en la misma ley se establece que cualquier persona puede solicitar información, pero a mí me surge una pregunta, y es que para hacer una ley más inclusiva, ¿qué mecanismos
se pueden realizar o tomar en el caso de, por ejemplo, una persona no vidente que desea hacer una solicitud de información? ¿Cómo podemos brindarle el apoyo? La solicitud a cualquier unidad de acceso a la información pública puede hacerse personalmente o por medio de representante. Puede hacerse por medio escrito o bien en forma oral, de tal manera que una persona no vidente puede hacerlo de manera verbal. ¿Se le puede dar como el apoyo por parte de los oficiales de información? Es deber de cada oficial de información facilitar precisamente esa ayuda a todos los ciudadanos. Y a mí me queda otra duda, licenciado Ortega, con relación al servidor público que tiene que brindar la información. Por ejemplo, yo en calidad de ciudadano acudo a cualquier entidad obligada y la solicitud la puedo hacer ante el secretario de prensa o a la persona que está en la primera ventanilla, o cómo se tiene que llevar a cabo en concreto estas solicitudes. Bien interesante esa pregunta. Yo recibí una solicitud de un amigo, estando yo trabajando en una institución pública, y hice la solicitud. Y se pasó más de 30 días para entregarme la información. Entonces, yo recomiendo que, como dice la ley, hay que utilizar el canal adecuado, que es el oficial, que está nombrado en las instituciones, para poder brindar y poder llevar el tiempo que establece la ley para entregar la información. Y así poder hacer cualquier demanda o poder reclamar cualquier tipo de tiempo, de tiempo y de calidad de la información, ¿verdad? Porque puede ser que también no se cumpla con los términos legales establecidos, ¿verdad? Entonces yo pienso que es el oficial a la oficina que hay que llegar, como lo establece la ley, para poder contar con los tiempos que establece también la misma ley. Y en este caso, como servidor, dirigir, ¿verdad?, a la persona, orientarla para que sea ante el oficial de información donde se haga la solicitud. Licenciado Burgos, ¿quiénes son los entes obligados? Bueno, como veíamos en el video, cualquier institución pública, ¿verdad?, hay instituciones autónomas, algunas instituciones que funcionan como sociedades mixtas, en las cuales hay también fondos públicos invertidos, se ven obligadas a observar un comportamiento transparente, ¿verdad?, y a brindar acceso a información que es pública, ¿verdad? Es bien importante lo que estamos conversando aquí porque, por ejemplo, los oficiales de información, algunos pueden ser más flexibles que otros, ¿verdad? En algunas instituciones de acceso a la información, que son, en algunas instituciones públicas, perdón, el oficial de información tiene incluso una mayor disponibilidad a no solo acompañar al peticionario, sino que también al momento de hacer correcciones a la petición de acceso, ocupa otros canales más rápidos, como un correo electrónico, o una llamada telefónica, ¿verdad? Porque es un proceso nuevo en el país, en el que todos estamos aprendiendo aún, pero es bien importante que la gente sepa que hay cierta flexibilidad de los oficiales de información, aunque como servidores públicos se ven obligados a tener un procedimiento, un comportamiento con base a la ley, ¿verdad? Por principio de legalidad. En el caso de los entes obligados, bueno, todas las instituciones públicas se ven obligadas a cumplir esta ley. Algunas están más acostumbradas que otras a brindar información. Hay algunas instituciones, como algunas autónomas, como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, por ejemplo, que hace ya bastantes años tenía puntos de contacto para brindar información. Otras instituciones, como el Ministerio de Hacienda, ya tenía algunos portales donde uno podía tener acceso a las inversiones en el país, a contrataciones públicas, por ejemplo, ¿verdad? Pero era un asunto, digamos, también de mera decisión del titular de cada institución. La misma ley también de adquisiciones y contrataciones de la administración pública hablaba de un registro de contratos de la administración con sus proveedores, con constructores de obra pública, entre otros aspectos. Lo novedoso de esta ley de acceso a la información pública es que, en primer lugar, reconoce el acceso a información pública como un derecho de todas las personas y, en segundo lugar, crea una institucionalidad para garantizar este derecho. Entonces, estamos ante un sistema nuevo
¿verdad?, que se ha logrado tener una institucionalidad mínima hasta este momento. La ley no tiene ni siquiera un año, pero se han dado pasos concretos que hay que reconocer que ha habido un avance que no habríamos pensado hace varios años en este. Sin embargo, todos esperamos más, ¿verdad? Esto como un derecho fundamental va a avanzar, como le decía también en el video, en la medida en que más personas se animen a dirigirse a los entes obligados, ¿verdad?, que son todas las instituciones públicas, y a que pidan información, porque es una forma de participación ciudadana. ¿Y los entes de naturaleza privada pueden ser objeto de esta ley o quedan excluidos? Los entes privados quedan incluidos desde el momento que ellos manejan fondos públicos. El caso más común puede ser el de una sociedad o una empresa particular que concursa en una licitación. Los fondos de esa licitación son públicos. Entonces, esa entidad privada está sujeta a la ley de información pública por esos fondos públicos que maneja. Únicamente por esos fondos, no así por es, todos. Así es. En una edición anterior, el subsecretario de Transparencia nos comentaba que hasta noviembre del año pasado habían 6.500 demandas o solicitudes de información. Y yo quisiera saber, a la fecha de hoy, sabemos que tienen muy poco tiempo de haberse conformado el instituto, pero ¿ya habrán recibido algún recurso de apelación al día de hoy como instituto de acceso como a la instituto información? no hemos recibido ninguna. Y si la gente quisiera realizar apelaciones, ¿dónde lo pueden hacer? La ley contempla 2 canales para interponer un recurso de apelación. Uno directamente ante la unidad de acceso a la información pública de la entidad de gobierno que le han denegado, por ejemplo, la información, como también abocarse directamente al Instituto de Acceso a la Información Pública. Son esos 2 los caminos. En este momento, luego de nuestra juramentación, el Instituto no ha recibido ningún recurso. Hasta el momento se ha avanzado, y se ha avanzado bastante en el sentido de que la población puede solicitar la información. Pero a ver, este derecho se completa hasta que además de solicitar recibe información. Licenciado Burgos, según su experiencia, al día de hoy, ¿se está recibiendo la información o cómo está el estado actual? Bueno, hay que decirlo, ¿verdad? Al menos en la experiencia que hemos tenido en el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción que yo coordino, estamos haciendo peticiones de acceso a la información semanales, ¿verdad? Y la información en más del 90% de los casos sí se recibe. Es decir, los entes obligados, instituciones públicas están dándonos respuesta, la gran mayoría también en el tiempo que la ley establece, ¿verdad? Es por esto que no habría que pensar que toda petición de acceso a la información va a terminar, por ejemplo, en manos del instituto a través de una apelación, porque en realidad la información se brinda. ¿Cuáles son algunas de las limitantes que hemos tenido en la LAC? Por ejemplo, el aspecto de la calidad de la información. Muchas veces la información no está completa y bueno, a veces en alguna institución pública uno le pueden decir, porque es la costumbre en este país, mire, aquí le doy el 60% y espérese unos días y le voy a dar la otra, pero es que la ley no establece término para unos días más, ¿verdad? Por otra parte, en algunas pocas instituciones, ¿verdad? Sí, hay una negativa a brindar información. Hay contradicciones a veces, que hay información que se clasifica como reservada y también inexistente. Algunos oficiales de información tienen la diplomacia de dar una resolución y dicen, miren, su petición de acceso a la información es procedente, pero, ¿verdad?, no se la vamos a dar porque también es reservada. Entonces ya uno se acostumbra a leer las resoluciones desde el final, ya no desde el inicio. Pero la información sí se brinda, al menos en buena medida se brinda, pero hace falta mucho todavía en cuanto a vigilar la calidad de la información. Se puede generar mucha frustración en los usuarios o usuarias de este sistema cuando piden información o piden asesoría para solicitar esta información y no se les brinda. Además, la petición de acceso a la información, totalmente de acuerdo que es una de las, si no la mejor herramienta para prevenir la corrupción, pero también hay personas que quieren saber cosas, ¿verdad? Académicos que quieren saber, por ejemplo, datos de 1932, personas dedicadas al medio ambiente que, por ejemplo, quieren saber si hay exámenes de agua, de suelo y quieren que se les brinde esta información, empresarios del transporte que quieren saber por dónde van a pasar rutas, ¿verdad?, para saber si invierten o no.
Es decir, hay una gama de posibilidades que brinda el derecho de acceso a la información pública que se está trabajando en esto. Al menos, como digo, más del 90% de la información que pide al menos la LAC de Funde se está recibiendo, ¿verdad? No siempre en el periodo que establece la ley y no siempre con la calidad que quisiéramos, pero es indudable que sí, ¿verdad? Ha habido una cierta concientización, sensibilización de los funcionarios y de los titulares de los entes obligados para brindarnos respuesta. ¿Es positivo entonces el balance de la aplicación de la ley? Sí, siempre puede ser mejor. Nosotros de la sociedad civil siempre vamos a exigir más, ¿verdad? Porque nuestra tarea es promover un derecho fundamental, promover el combate a la corrupción, la integridad a todo nivel, ¿verdad? Pero sí, no podemos negar que ha habido avances, ¿verdad? Y como se señalaba en los videos, hay funcionarios que tienen esa actitud, ¿verdad? Sumamente de apertura y de colaboración. Algunos otros no, ¿verdad? Pero son la minoría. Licenciado Campos, usted nos decía que los oficiales de información vienen a hacer esos enlaces, ¿verdad?, con la población y la institución. Pero ¿qué ocurre cuando un oficial de información sí está realizando su función y le pide la información al servidor público que maneja la información, pero es el servidor público el que no quiere dar la información? ¿A quién se sancionaría en ese caso si llegase a conocerse por medio de un recurso de apelación en el Instituto de Acceso? En efecto, el Instituto de Acceso a la Información Pública tiene, entre otras atribuciones, la facultad de sancionar al servidor público que niegue la información. En ese sentido, el oficial de información, como tú bien lo dices, se convierte nada más en el puente, en el eslabón, pero la sanción estaría en el servidor público que le ha denegado la información dentro de esa institución. Y en este mismo sentido, licenciado Ortega, ¿cómo queda la estabilidad laboral del oficial de información? Supongamos que es el encargado del ente público el que no quiere dar la información y pues el oficial informa que es el encargado, el titular de la entidad pública el que no quiere brindar. Ahí podría entrar en conflicto. ¿Cómo asegurarle al oficial esa estabilidad? Bueno, la administración pública tiene dos formas de contratación, una ley de salario y por contrato. Yo considero que debe ser por ley de salario, para lograr la estabilidad que le permita pues tener recursos de estabilidad laboral al momento de la contratación. Y eso le va a dar más confianza al oficial de información, que tiene que darle la información. Y como dijo Burgos, la eficiencia y la calidad tiene que ir mejorando, porque yo entiendo que es difícil en este momento muchas instituciones del Estado que no tienen ni archivo general. Entonces, el construir el archivo general para ir a buscar la información es básico, y lamentablemente hay instituciones que no tienen el archivo general, y el Archivo General de la Nación está bien conformado, que sería el ente de dar la capacitación para que estos archivos o las personas se vayan preparando, y el oficial de información también tenga dónde ir a buscar su información. ¿Considera necesario entonces que se elabore una ley de archivos para que tengan criterios similares? Dice que las normas técnicas de control interno de la Corte de Cuentas ya obliga a las instituciones a que tengan la creación de un archivo institucional. Ya existe la normativa, ya pero está. no se aplica. Pero como le digo, hay escasez de fondos y el presupuesto pues está minimizado ahora a un montón de recortes que no permiten tal vez inyectarle tecnología apropiada de punta para que pueda funcionar un archivo eficiente y dar la información con la calidad y la eficiencia esperada por el público. Hace un par de semanas se conoció de un amparo por denegación de información. Ahora que está el Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿cómo puede hacer la población? ¿O a quién va a acudir? ¿O al Instituto de Acceso a la Información Pública o a la Sala de lo Constitucional para hacer uso de los amparos? Ante esa dualidad, ¿cuál es el panorama que sugieren? Bueno, a partir del nombramiento hecho a nosotros el pasado 23 de febrero,
La creación del Instituto de Acceso a la Información Pública en nuestro país es una realidad y de acuerdo a la institucionalidad y al principio de legalidad corresponde de aquí en adelante, a partir de nuestro nombramiento, que todo recurso de apelación por denegación de información pública, porque se haya declarado inexistente esa información pública o incluso porque se haya declarado confidencial o reservada, siendo que el ciudadano piensa que es pública, puede acudir directamente al Instituto de Acceso y no a la Sala de lo Constitucional. Está claro que se han presentado demandas ante la Sala, precisamente ante la inexistencia de un instituto, pero a partir de la creación del instituto somos el ente competente. Esta ley da un derecho, el derecho de acceso a la información pública, crea una institución que es el ente garante de que se cumpla este derecho. Pero usted, en su calidad de presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿cómo lo definiría? ¿Quiénes lo conforman y cuál es la razón de ser de este instituto? Garantizar el derecho al acceso a la información pública que la ciudadanía en general debe tener. Nosotros debemos garantizar que eso se cumpla. Todos los comisionados estamos en la sintonía de que esa es la visión nuestra, luchar para que, hacer todos los esfuerzos para que esto repercute en toda la población. Y esto me permite decirle al pueblo en general que tienen un instituto y tienen todas las oficinas administrativas de todas las instituciones públicas, para que ellos puedan ir a solicitar la información sin temor a nada, y nosotros con gusto vamos a estar también vigilantes que se cumpla lo que ha dicho Roberto, que se cumpla la entrega de la información en el tiempo establecido. Licenciado Campos, ¿qué retos tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública desde su conformación? El mayor reto del Instituto de Acceso a la Información Pública consiste en ser una parte importante y vital para que en El Salvador podamos tener una política transparente y asimismo buscar mejores índices de desarrollo económico, social y cultural. ¿Cómo hacer que la población se apropie de esta ley y haga uso de la ley? Bueno, en primer lugar hay que conocerla, ¿no? Y mucho se ha hablado del Instituto de Acceso a la Información Pública, que ya tenemos un instituto, y este también no solo tiene que intervenir cuando hay una diferencia, una trifulca entre un ciudadano peticionario y una oficina de información que no quiera darla o diga que esté reservado o confidencial. No, también el instituto tiene la labor de promover el derecho a acceso a la información pública, promover el conocimiento de la ley. Nosotros en la sociedad civil también tenemos esa misma responsabilidad que es compartida, ¿verdad? Animar a las personas que hagan uso del derecho, asesorarlos en la medida de nuestras posibilidades, de manera que al final todos estos esfuerzos se vean integrados, ¿verdad? Y tengamos un país en el cual el acceso a la información pública sea una cuestión de todos los días, ¿verdad? No como ocurre a veces en la actualidad, que una petición de acceso a la información parecería que ocasiona un terremoto nacional, ¿verdad? Una petición de acceso solo es un recordatorio al funcionario que el dueño de la información se le está pidiendo para poder conocerla, ¿verdad? Únicamente. Muchas gracias por su sintonía. Los esperamos en la próxima edición del programa Miradas.